Sean todos y todas bienvenidos a esta parte de Gauss. Ya doy tenemos la primera sesión de esta semana. Y bueno, tengo el agrado de presentar a Borja Arias, que nos va a hablar sobre métricas inhomogéneas en fases complejas en la teoría derivada del ciclo de aplauso. Gracias por la invitación. Le voy a hablar acerca de este trabajo que publicamos el año pasado. Estuve con Cristóbal Corral, que fue mi advisor durante el magíster, con Daniel Flores, que era un postdoc que tenía Cristóbal en ese momento, Nelson Merino, profe de Iquique, y Leonardo Zungosa, que es y básicamente lo que hicimos fue generalizar los instantáneos gravitacionales más conocidos en relatividad general estándar a la gravedad del átomo, lo cual básicamente es como la generalización natural de la cual básicamente es la generalización natural de relatividad general, pero a mayores dimensiones. Entonces, el outline va a ser el siguiente. Voy a partir hablando acerca de instantáneas en teoría de Gauss, que es donde tiene su origen. Voy a tratar de motivar un poco este tipo de configuraciones y explicar por qué son relevantes. Luego voy a explicar cómo se puede generalizar la teoría de gravedad y mostrar los ejemplos más conocidos de instantáneas gravitacionales en 4 dimensiones en relatividad estándar con conceptos tecnológicas. Luego voy a introducir la teoría del Lambda, la cual, como dije, es básicamente la realización de energía a mayores dimensiones. Y finalmente voy a explicar cómo logramos realizar los factores más conocidos en gravedad estándar hacia la teoría del Lambda. Entonces, bueno, para entender qué son los factores en teoría de Gauss, uno puede partir considerando este potencial, cual tiene un vacío que es degenerado. Y uno puede considerar una partícula que interactúa con este potencial y supongamos que está en el estado de vacío de la izquierda. Entonces, clásicamente sabemos que no hay forma de que la partícula pase del estado de vacío de la izquierda hacia el de la derecha, porque tiene la barra de potencial entre medio. Pero cuánticamente existe una amplitud de probabilidad no nula de que la partícula decaiga desde un estado de vacío hacia otro. Entonces, estas amplitudes de probabilidad justamente están mediadas por instantáneos. Entonces, instantáneos son relevantes porque median un proceso de tunelamiento cuántico entre estados de vacío que generalmente son topológicamente inequivalentes. Te digo que, como voy a mostrar más adelante, los instantáneos generalmente llevan asociados un número topológico, el cual indica la clase de homotopía en la cual uno está parado. Como ejemplo, podemos considerar la teoría de Yang-Mills, la cual básicamente es una generalización de la electrodinámica de Maxwell estándar, donde ahora uno promueve que los campos de Gauss, los A, son además tan evaluados sobre un grupo noetheriano. Entonces consideramos el grupo noetheriano más simple, que sería el SU2, cual básicamente son todas las matrices complejas de 2×2, son unitarias y tienen determinante más 1. Entonces uno puede definir los generadores del álgebra de SU2, bueno, en términos de la matriz de Pauli, por ejemplo, y como dije anteriormente, el campo fundamental ahora es la conexión de Gauss, la cual tiene un índice extra, o sea, tiene un índice mu, que es un índice de forma, espacio-tiempo, y un índice extra que es un índice interno, el cual va a lo largo de los generadores del grupo. Y el F1 asociado, bueno, es como el de Maxwell, pero con un término extra, ese conmutador que aparece al final, que existe gracias a la naturaleza noetheriana del grupo que estamos considerando. Entonces, de alguna manera, como que la teoría de Yang-Mills es como una generalización, por así decirlo, no lineal de Maxwell, no sé, como, en el sentido de que las ecuaciones resultan lineales, hay términos de interacción entre los campos. También es necesario definir una derivada de Gauss covariante. Suponemos que psi es un objeto que vive en la representación adjunta del grupo. Entonces la derivada covariante va a actuar sobre este objeto como la derivada parcial estándar, más un término que involucra el conmutador entre la conexión de Gauss y el objeto. Entonces consideramos, por ejemplo, la acción de Yang-Mills en el euclidio. Sería como la proporcional a la traza de F1. Y uno puede mostrar que esa acción que está de arriba se puede escribir como una forma cuadrática, donde ese f tilde es el f dual, el dual de Foch del F1. Pero para que esta acción sea lo mismo que la de arriba, tengo que quitarle o restarle, o sea, quitarle o sumarle, dependiendo del signo que considere, un término, y el último término que está allá, que es proporcional al índice topológico, se conoce como el índice de Chern-Koncagen, el cual está relacionado con la diferencia entre espinores tirales de izquierdo y derecho, pero bueno, es un índice topológico. Y uno puede mostrar que, bueno, si uno tira el último término hacia la izquierda, el cual es proporcional al contrario, uno muestra que el lado derecho es semidefinido positivo, debido a que estamos en simetría euclidiana. Entonces uno se puede preguntar cuáles son las configuraciones que saturan esta cuota. O sea, cuáles son las configuraciones que hacen que este lado derecho sea cero.
Y es obvio que las que satisfagan que F igual a más o menos F dual, lo hacen. Entonces, esa es una ecuación que, o lo que define una de las propiedades que tienen los instantáneos en teoría de Gauge, que son configuraciones que son autoduales. Autoduales en el sentido de que su F mu es igual a su F dual, o anti-dual si es que es igual a menos su dual. Y uno puede mostrar entonces de esta relación de acá que las configuraciones autoduales on-shell hacen que la acción euclídea tenga su valor mínimo, y de hecho la dejan proporcional al índice, a un índice topológico. Y además uno puede mostrar que las ecuaciones de actualidad implican, gracias a la identidad de Yankee, las ecuaciones de segundo orden de Yang-Mills. En general son complicadas de resolver, sin embargo, estas ecuaciones de primer orden para la conexión de Gauge, entonces en general son más sencillas de resolver. Entonces, en resumen, las instantáneas de teoría de Gauge son configuraciones que son autoduales, que minimizan la acción para distintas clases de homotopía, indexadas por ese índice topológico, y además, de la condición de autoridad uno puede ver que las ecuaciones de Yang-Mills son satisfechas idénticamente. Y como ejemplo, bueno, aquí muestro el primer instantón que fue reportado en la literatura, se conoce como el instantón de BST, el cual, como se dan cuenta, hay solo una constante de integración, debido a que lo estoy integrando esta condición que es de primer orden. Y uno puede mostrar que, no sé, la rama autodual, asintóticamente esta configuración es trivial, asintóticamente es cero, pero la anti-autodual asintóticamente es trivial. Esta cosa se hace uno y uno puede mostrar que el F mu es asociado a 1 menos 1 de U, etc. Entonces, bueno, la gente se preguntó si uno puede definir unas configuraciones análogas a estas de gravedad. Y la respuesta la dio Hawking, cual definió como instantáneas gravitacionales a soluciones que son regulares, soluciones de las ecuaciones de Einstein en el Euclidio que son regulares, pero las cuales la curvatura se hace cero asintóticamente. Pero con el paso de los años y con el desarrollo de gravedad cuántica euclidia, la gente fue entendiendo mejor la relevancia de estas configuraciones, y hoy en día lo que se entiende como instantáneo gravitacional es simplemente una solución euclídea de las ecuaciones de gravedad que estamos considerando y que sean regulares. Son relevantes porque, debido a que son de naturaleza no perturbativa, son soluciones exactas de las ecuaciones, representan fluctuaciones no perturbativas de la geometría del espacio-tiempo, y además, al igual que lo que ocurría en teorías de Gauge, están relacionados con procesos de turbulento cuántico entre estados de vacío que son lógicamente inequilibrados. Además, son las configuraciones que mayor aportan al path integral, debido a que son no perturbativas, como dije. Por lo tanto, se considera que son como los bloques fundamentales de Euclidean en cuestión. Y en relatividad general estándar, en cuestión homológica, los ejemplos más conocidos en 4 dimensiones son la métrica de Taunath Euclidia y la métrica de Bushy-Hansen, que son las que voy a definir más adelante. También me gustaría decir que, tal como expliqué antes, uno podía definirse una noción de actualidad en teorías de Gauge, y en gravedad también uno puede definirse como una cuota BTS gravitacional, donde ahora el objeto al que uno le pide que sea autodual o anti-autodual ya no es el F mu, sino que ahora es el tensor de Weyl, como la parte sin traza del tensor de Riemann. Y uno puede mostrar que si uno, por ejemplo, considera la acción Einstein-Hilbert con función homológica negativa, normalizada con el término de Gauss-Bonnet, el cual es topológico en 4 dimensiones, y con un cable impreciso, tal que haga que la acción sea finita, uno puede mostrar que la acción puede ser reescrita de esta forma. Pero además, uno usa el hecho de que los espacios tipo Einstein satisfacen que tienen tensor de Weyl, que es como un tensor de Riemann pero desplazado. Entonces, si se fijan, es la misma estructura que aparece acá. Entonces, on-shell, la acción de Einstein-Hilbert normalizada con el Gauss-Bonnet, la puedo escribir como esto por Weyl. Si uno, expande esas deltas y compara los índices, y uno usa identidades de que, por ejemplo, Weyl por Weyl dual es lo mismo que Riemann por Riemann dual, uno de nuevo va a demostrar que la on-shell, para configuraciones que son autoduales, la acción queda proporcional a un índice topológico, tal como pasaba en teoría de Gauge. Ahora el índice topológico ya no es, o sea, el Sharp-Contragen, pero para el grupo SO4 en este caso, debido a que estamos en el último. Entonces, de nuevo, la analogía directa, o sea, los instantáneos gravitacionales, si uno define autoridad en ese sentido, satisfacen propiedades muy similares a las que satisfacen los instantáneos en teoría de Gauge. O sea, minimizan la acción para distintas clases de homotopía, tienen un índice topológico que en general es no trivial, y bueno, eso. Entonces, bueno, ahora voy a hablar acerca de los ejemplos más conocidos. Como dije, la métrica de Taunath, un ejemplo de un instantón gravitacional bien estudiado en el Euclidio. Sin embargo, vale la pena mencionar algunas de sus propiedades, las propiedades que tienen en la asignatura lorentziana.
¿Y por qué llamaste eso byte? No sé. Ese de CW, ¿qué lo llamas byte? Esto es el tensor de byte, pero para espacios tipo Einstein. O sea, todos los espacios tipo Einstein satisfacen que el byte es como el Riemann, pero desplazado. Si yo agarro la definición del byte, con la parte sin traza del tensor de Riemann, y lo evalúo, o sea, en espacios que satisfacen que el Ricci es proporcional a la métrica, uno puede mostrar que el byte queda, tiene esta forma, como un Riemann desplazado. Pero varias cosas que son por eso dije que esto on-chain, yo lo puedo escribir como la acción de conformal gravity. On-chain. O sea, ahí uno puede, como conformal gravity es una teoría que es finita, uno puede ver que, como aquí ya estoy considerando que estoy renormalizando la acción con el componente, la acción va a ser finita. Pero on-chain. Entonces, bueno, la métrica de UNAT, el elemento línea es ese que está ahí, básicamente es como la realización más sencilla de la métrica de Schwarzschild, o sea, como una extensión uniparamétrica de la métrica de Schwarzschild. O sea, ahora tenemos un parámetro extra que rompe la estaticidad de la. O sea, esta métrica ya no es estática, sino que es estacionaria, es simétrica. Tiene dos parámetros. Esta es la función métrica que resuelve las ecuaciones de Einstein con fuerza homológica. Esta constante de integración realmente se asocia con la masa de m de la solución. Y este n es lo que se conoce como el parámetro de Nat, la carga de Nat. Y bueno, la interpretación física que uno le puede dar a ese parámetro es que actúa como un monopolo gravitacional. En el sentido de que si uno, por ejemplo, lanza partículas de prueba, uno considera esta geometría de Macron y lanza partículas de prueba, uno puede mostrar que las geodésicas radiales satisfacen como una ley de Lorentz. Sienten como una fuerza de Lorentz. En el sentido de que hay un campo magnético y un campo eléctrico, entre comillas, donde el campo eléctrico es producido por la masa, el campo magnético como producido por la carga neta, entre comillas, porque estamos en gravedad. También es interesante porque esta métrica no es continuamente conectada con Schwarzschild, como dije, el límite donde la carga neta es cero. Tampoco, no tiene singularidades de curvatura, o sea, no calcula todos los invariantes de curvatura que son todos regulares. Sin embargo, presenta un defecto topológico ubicado en t igual 0 y t igual pi. O sea, en esos puntos yo no puedo. Tengo un efecto topológico que es como una suerte de cuerda que se extiende a lo largo de todo el eje z y es conocida como la cuerda de Misner, la cual puede ser problemática. Sin embargo, Misner se dio cuenta que uno puede eliminar o correr la posición de la cuerda introduciendo este cambio de coordenada, haciendo este cambio de coordenadas donde ahora introduzco una nueva coordenada temporal, se mezcla con la coordenada angular phi y donde, bueno, dependiendo del valor que tome este parámetro c, si por ejemplo c es menos 1, voy a tener que todo el hemisferio norte de mi geometría va a ser regular, pero la cuerda, el precio que pago es que la cuerda está localizada en el hemisferio sur. Si c es 1, pasa lo contrario, o sea, la cuerda está arriba, pero el hemisferio de abajo es completamente regular. Si c es 0, es como que no hice nada acá, y obviamente la cuerda está simétricamente distribuida a lo largo de todo el eje z. Pero el precio que uno paga por hacer esta transformación es que ahora voy a tener curvas tipo tiempo cerradas. Debido a que mi coordenada temporal, como la coordenada phi es periódica, voy a tener curvas tipo tiempo cerradas y desde el punto de vista causal, eso no es muy bonito. Sin embargo, hay otra cosa que uno podría hacer que es pegar dos parches coordenados. O sea, pegar este parche de acá sobre el hemisferio norte con el hemisferio sur de esta parte, de manera que la cuerda ya no existe. O sea, tengo una solución que no. La geometría no está presente en la cuerda. Pero sin embargo, cuando uno estudia las condiciones de juntura en el ecuador, que es cuando uno pega los dos parches, uno se da cuenta que la coordenada temporal del hemisferio norte con la coordenada temporal del hemisferio sur tiene que tener una suerte como de relación periódica. O sea que al final igual estoy introduciendo curvas tipo tiempo cerradas en el lorentziano, como que si tú quieres eliminar la posición de la cuerda, no hay forma de que te quites de encima el hecho de que tengas curvas tipo tiempo cerradas. Ahí la cuerda, por ejemplo, si tenéis C-1, ¿la cuerda incluye el 0,0 del origen o...? Lo que pasa es que acá tú igual tienes un horizonte, entonces. A ver. O sea, como al pegar los dos horizontes puede que te quede como al 2 veces el 0,0, no sé. Yo no sé si el 0, R igual a 0 es parte de la variable, como. Yo chica aquí tienes una coordenada área que bueno, sí, podría especificarlo. O sea. Ya, dale. Bueno, pero justamente por eso es que, bueno, uno también puede mostrar que cuando uno calcula, por ejemplo, las cargas conservadas a esta geometría, bueno, la carga social al vector de Killing genera las isometrías temporales, obviamente va a ser la masa,
Pero si uno calcula, por ejemplo, el momento angular, o sea, la carga asociada a este vector de Killing, uno se da cuenta que es no trivial, dependiendo del valor de C que no tengo. O sea, si yo tengo un C no trivial, voy a tener un momento angular no trivial, un momento angular que es proporcional a M en C. Entonces, de alguna manera, la presencia de la cuerda hace que la solución se rotando. Sin embargo, por el problema que acabo de mencionar de las curvas tipo tiempo cerradas, la gente también suele estudiar esta métrica en el Euclides. Y lo que se hace es hacer una doble rotación de I. O sea, complexifico mi coordenada temporal, también complexifico la carga de NAT para mantener estos términos cruzados reales, si no va a tener un término que es complejo. Y bueno, siempre, cada vez que digo n cuadrado, en realidad le tengo que cambiar el signo por el I que sale. Entonces, ahora esta solución, esta geometría tiene singularidades de curvatura. Aparece, si uno calcula el Kreutzmann, por ejemplo, ese diverge en R igual a n, a diferencia de lo que pasaba en la tensión. Pero como dije anteriormente, los instantáneos gravitacionales son soluciones que son regulares. Entonces, uno debe imponer ciertas condiciones para eliminar cualquier tipo de singularidad. El horizonte está helado. Ahora voy a explicar eso. ¿Qué está diciendo? Ah, que uno tiene que imponer ciertas condiciones de regularidad para eliminar las singularidades que aparecen. Y esas condiciones son las condiciones de NAT o la condición de Euler. La condición de NAT lo que pide, lo que requiere es que la función métrica tenga un 0 en R igual a n. Entonces, si uno pide eso, y además, como estoy haciendo una rotación de I, tengo que eliminar las posibles singularidades cónicas que aparecen en el horizonte, tengo que imponer que la coordenada tau, que es mi tiempo euclídeo, sea periódica, donde el periodo es 8 pi. Entonces, la coordenada radial, como de alguna manera estoy cortando mi espacio en R igual a n. Entonces, es regular mi espacio, que la singularidad no esté considerando. Esto hace que, bueno, uno, de imponer esta condición, uno tiene que sacar una relación, tiene que despejar, por ejemplo, la constante de integración m, que aparecía en términos del NAT y todos los demás parámetros. Entonces uno como que elimina una constante de integración, y ahora, si se fijan aquí no aparece la masa, y ahora uno se da cuenta que la función, una vez que uno impone la condición de NAT, la función métrica lo usa de esta forma, donde obviamente se anula el métrico. Y además uno puede mostrar que esta métrica es rotubal, o sea que satisface que el baile igual a su byte bar, y como expliqué anteriormente, minimiza la acción euclídea para esa clase de homotopía en particular. Y eso. Además, el set de puntos fijos es cero dimensional, o sea, de acá se puede ver que si yo me paro en R igual a n, este término va a desaparecer, estoy imponiendo que f se anula en R igual a n, y también todo el base manifold sobre eso. Esta métrica se genera un punto en R igual a n. Sí, estoy diciendo que Afuera, pero con la N es una avenida. sí, esa es la condición de vuelta. O sea, pedir que f, recién está hablando de la condición de NAT. Estoy pidiendo que f se anule en R igual a n, que es donde está la singularidad. Pero si pongo la condición de vuelta, lo que hago es que yo impongo que f se anule en R igual a R, donde R es mayor que n. Eso es el ritmo, o sea, estoy haciendo que tenga un horizonte, pero después de la singularidad. Entonces, claro, hay otra manera de eliminar la singularidad de curvatura que aparece. De nuevo, tengo que imponer que el periodo templado sea periódico, ahora tiene esta forma, para eliminar singularidades cónicas. Para la función lo usa de esta manera, la función métrica, obviamente se anula en R igual a RB, donde RB es mayor estricto que n. Entonces, claro, ahora el set de puntos fijos es bidimensional. O sea, si yo me paro en R igual a RB, este término desaparece, estoy imponiendo eso, este no está, pero este permanece ahí. Entonces, es como lo que uno está acostumbrado cuando estudia, por ejemplo, el frágil. O sea, cuando me paro en el horizonte me queda una microsuperficie de codimensión 2, una 2 esfera. También uno, si quiere, si quiere que esta geometría esté a la misma temperatura que que Taunac, y por lo tanto esté en el mismo ensamble termodinámico, uno debe imponer que el radio volt se relaciona con el parámetro de NAT y la constante tecnológica de esta forma, que uno quiere compararlo termodinámicamente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la métrica de Bucci-Hansen, que es el otro instructor en el que estamos interesados en estudiar, viene por esta forma. Se fijan, es como una deformación del espacio euclídeo en 4 dimensiones, de R4. De hecho, en el límite cuando este tiende a 1, sería cuando A tiende a 0, a una constante de integración. Esta cosa es la métrica de R4, escrita en términos de la Left Invariant Forms de Schultz. Entonces, bueno, la topología de este espacio es R grupo S3. También esta métrica tiene un volt ubicado en R igual a A. O sea, en ese punto mi métrica se genera una esfera.
Y además uno puede mostrar que para eliminar singularidades cónicas, en el volt, uno debe imponer que la coordenada psi, que sería como el tiempo euclídeo en este caso, tenga periodo igual a 2pi. Pero estos son rangos de Euler, y los rangos naturales de estas coordenadas, bueno, los de t edificio son los de siempre, pero el rango natural de la coordenada psi es de 0 a 4pi. Entonces, al disponer esto, de alguna manera, lo que uno está haciendo es identificar los puntos anticuales. O sea, si me paro en hipersuperficie de Terra constante, van a ser 3 esferas, en no está término, van a ser 3 esferas, pero con los puntos anticuales identificados. O sea, de alguna manera tiene una suerte de órbita, donde el set de puntos fijos ahora se ubica en el ecuador. Esa es como la topología de hipersuperficie de Terra constante de esta solución. Y además uno puede mostrar que es globalmente autónomo, o sea, que a nivel del ritmo. O sea, que igual satisface como... Este es como el análogo más cercano al instantón de MST que mostré al principio de la teoría de Gauge. Entonces, bueno, otra cosa interesante es que si uno introduce la left invariant forms de SU2, cuáles son estas unas formas que están acá, uno puede escribir estas dos métricas casi como en el mismo footing. O sea, si yo hago esta transformación de coordenadas, en el caso de Taunet, y en muchos casos lo dejo igual, las dos métricas las puedo escribir como esta forma, o sea, como una función delante de signo 1 cuadrado más signo 2 cuadrado, otra función radial delante de signo 3 cuadrado y resolver. Entonces, notar eso nos va a permitir estudiar estas dos métricas en el mismo footing, después más adelante en la teoría del Albert. Entonces, bueno, ¿qué es la teoría del Albert? Como bien saben, en 4 dimensiones, la teoría de gravedad más general, que es la ecuación de segundo orden, es relativa general con constante homológica. Pero igual puedo agregar otro término extra, que sería el Gauss-Bonnet. Pero en 4 dimensiones es topológico, o sea, es un término de Born. Entonces no modifica la dinámica de mi teoría. Bueno, pero si uno se da más dimensiones, ese término sí contribuye a la dinámica y deja de ser topológico. Entonces Lambert se preguntó cuál es la teoría puramente métrica más general que podemos construir en dimensión arbitraria, que sea invariante bajo transformaciones en el Valle de Lorentz, bajo Diffie y que entregue ecuaciones de segundo orden, o normal de segundo orden para cualquier submétrico. Entonces él clasificó esa teoría y básicamente es una combinación lineal de las densidades de Euler dimensionalmente continuadas. O sea, L0, bueno, va a ser la identidad, L1 es como el escalar de Ricci, L2 es como el Gauss-Bonnet y lo que viene será la siguiente densidad de Euler. Los alfas son los cappings de la teoría. Uno puede mostrar que para valores particulares de alfa, relatividad general está contenida dentro de toda esta familia de teoría. Y que a pesar de que involucra términos de curvatura superior, la ecuación de movimiento sigue siendo de segundo para cualquier submétrico. Y esa es como una de las particularidades bonitas que tiene esta teoría, porque, por ejemplo, como las ecuaciones son de normal de segundo orden, no introduce inestabilidades del tipo ortográfico, que en general teorías de mayor orden presentes. Entonces, nuestra idea era ver si las dos métricas que mostré anteriormente se pueden generalizar en esta teoría y ver si se puede integrar de una manera analítica las dos geometrías del mismo fútbol. ¿Por qué? Porque en la literatura habían aparecido ciertos resultados de gente que había estudiado, por ejemplo, la gravedad de Einstein-Gauss-Bonnet, la cual está contenida en esta teoría, y había generalizado, por ejemplo, algunas de las soluciones que había mencionado anteriormente, pero para ciertas dimensiones en particular y donde la topología era bien precisa. O sea, nosotros queríamos ver si podíamos hacer lo mismo, pero de manera arbitraria. O sea, bajo qué condiciones las ecuaciones se podían integrar de manera analítica, si es que se podía. Para hacer eso, lo que hicimos fue considerar esta familia de métricas que propuso Ricci Pope en el 87, las cuales contienen como límites particulares a la métrica de Taumat y la de Ricci-Cantor, motivado por lo que dije hace un par de días atrás. Y lo que se hace es considerar una variedad base de dimensión 2K que tenga ese Keller. Ese Keller quiere decir que esa variedad tiene tres estructuras compatibles entre sí. O sea, una de ellas que la variedad es compleja, o sea que, no sé, pues coordenada holomórfica y anti-holomórfica, si es de dimensión K, cuando ya pasa a coordenadas reales va a ser de dimensión 2K. Entonces siempre va a ser de dimensión par, si es que la escribo en coordenadas reales. También es una métrica que es riemanniana, en el sentido de que, o sea, es una variedad que es riemanniana, en el sentido de que admite una métrica no degenerada, cuyo todos sus autovalores son definidos positivos. En otras palabras, una métrica euclídea. Y además tiene una estructura simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que por esta variedad yo me puedo escribir una dos formas, que se conoce como la dos formas de Keller, que se define de esta manera. Y para que tengan
uno dice que esta variedad tiene una estructura sincrética, si es que es toda forma de que uno puede mostrar que es real, tiene que satisfacer que sea cerrada. O sea, que la idea exterior de esto sea cero. Pero el lema Poincaré, uno puede mostrar que entonces, como es cerrada localmente, se puede escribir como la deriva exterior de una monofuente, si no, no se el potencial de Keller. Y esto va a ser fundamental porque SD es el que aparece por acá. O sea, SD se habla directamente con la geometría del base. Entonces, lo que hizo Page y Pope es considerar un base manifold Keller de dimensión 2K, ponerle una coordenada radial delante, hacerle un fibrado 1, hacer un fibrado 1 sobre esa variedad, usando una forma potencial de Keller, colocarle dos funciones métricas y un DR sólido. Entonces, por lo que dije antes, tanto Taunat como Witch-Hanson son límites particulares de esta familia de métricas. Puedo tomar valores particulares para H y para N y recobro ambas geometrías, entonces puedo partir estudiando este elemento de línea y voy a estar estudiando estos dos al mismo footing. Y en general podrían haber más geometrías escondidas en esa podrían haber. Si uno, bueno, lo que hicimos fue estudiar la ecuación de Lambda, cómo quedaban para este ansatz, y ver si se podían integrar o bajo qué condiciones. Entonces lo que uno hace es que se da cuenta que bueno, en general, si uno agarra la componente tau-tau, la ecuación de Lambda, y la RR, y la identifica más o menos qué forma tiene, en términos de esto de R, que vienen dados por estas expresiones, si uno la resta, debido a que queremos que se satisfagan, la resta también debería ser cero. Entonces, si uno hace eso, uno obtiene esta ecuación de acá. Significa que involucra una ecuación diferencial que solo involucra n y h. O sea, no involucra f. Si uno integra eso, entonces, sale que h en realidad no es una función arbitraria, no es una función arbitraria, o sea, depende explícitamente de n. O al revés, o sea, que n depende de h, pero uno puede resolver cualquiera de las dos. Entonces, h depende explícitamente de n, donde este c es una ecuación de integración. Entonces, después, como resolvimos esta ecuación, que es la resta de estas dos, en realidad como que estas dos ahora son las mismas. Una vez que yo pongo que h se relaciona con n de la forma que mostré recién. Y uno puede mostrar que el resto de ecuaciones del outlook, asociadas a las componentes angulares del base manifold, son diferencialmente dependientes o de, que ahora son las mismas, gracias a la identidad de Yankee. Entonces, en realidad, como que uno está reduciendo todo el sistema del outlook a resolver una sola ecuación diferencial que es de primer orden. ¿Cómo? Depende de los coeficientes. ¿Qué pasa? Alfa. Depende del coeficiente. ¿Cómo? Ahí me perdí entonces. No. Aquí están. Sí, no, pero las ecuaciones que estamos teniendo. Estos son los pésimos. O sea, tengo que sumar todos estos términos. Profesor. La ecuación es todo eso. Sí, o sea, la ecuación tau-tau corresponde a sumar e tau-tau 0, e tau-tau 1, bueno, hasta el término en la serie lambda que esté considerado. Y obviamente lo alfa con acá. Pero la otra cosa no, no. O sea, aquí está el alfa, pero da lo mismo, porque al final quiero resolver este paréntesis de acá. Esa conducción parece ser válida A cualquier orden. a cualquier elección de algo. Sí, sí. Pero que estáis suponiendo que esto, esa derivada es igual a cero. Sí, Pero no podría ser que la sigma, por alguna razón mágica, no coeficiente. Quiero decir que el coeficiente es cero. a priori, esa no es la única elección para satisfacerla, por ejemplo. Y pedir que la derivada de esos temas sea conserva. ¿Cuál sería? Que la suma, que por alguna razón de las coeficientes, no sé. O que yo quiero la idea, ¿no? Sí, no, sí, sí, entiendo, pero. En principio yo puedo sacar el término de la sumatoria. Pero bueno, no es que Ya, dice que como que lo que queda dentro de la sea sumatoria. cero o que la sumatoria sea cero. Ya, sí. O sea, una forma de hacer eso es que, por ejemplo, la topología del base sea plana, porque ahí los rimas son todos ceros. O sea, como que de alguna manera estaría ahí resolviendo trivialmente la ecuación, pero te quería n y h arbitrario. Bueno, es que en general estas dos ecuaciones no tienen por qué ser iguales. Por eso esa es la gracia de restarlas y. Lo primero es consecuencia de escoger que esa. Sí, Yo dije, la respuesta es que la actividad del árbol siempre tiene bajo resultado. sí. Esto por una No, porque después voy a mostrar que en realidad sí. O sea, el árbol que en realidad tiene como. Lo que joder lo que dice es cierto. O sea, tú puedes decir, si eso es distinto de cero, es una ecuación para los.
¿Sí? Tú estás poniendo una pava. Igual también son. Pero se refiere, por ejemplo, o sea, cuando yo, o sea, el Black Hole de Volvordes, ¿en ese sentido, en ese sentido RAMs? ¿O tiene dos RAMs? ¿O Son ecuaciones cuadráticas. Y que se supone que el vacío del otro está degenerado, hay un montón de vacío. Entonces, las ecuaciones algebraicas de grado n y las ecuaciones de grado n tienen. sí, eso es lo que... ¿Por qué? Una rama. No, pero después voy a mostrar que para F, en realidad tú tienes N soluciones, o P soluciones, si es que esta orden, porque aquí no estoy resolviendo para F todavía. Entonces estoy diciendo qué condiciones tienen que satisfacer N y H, que tenía como en principio tres funciones métricas libres, N, H y F. En realidad aquí estamos diciendo que H y N no son independientes. Nos queda por resolver F y N. Sí. Eso igual a cero. ¿Sí? Entonces tiene esto por esto igual a cero. Esto lo pueden hacer siendo esto igual a cero o esto igual a cero. Las dos son correctas, son dos ramas distintas. Eso es lo que Huerta está diciendo. Puede escoger esa rama, se lo tiene error también. No, es que entiendo podría que la otra. el vacío del árbol es degenerado, ¿se entiende eso? De hecho voy a mostrar después que en realidad sí existen P raíces para F. O sea, entonces, bueno, si uno... ¿qué está diciendo? Ah, que el resto de ecuaciones diferenciales son diferencialmente dependientes de esta de acá. Entonces uno, como ahora estamos poniendo que sean iguales, uno puede resolver cualquiera de estas dos para F, y uno estaría resolviendo un sistema completo de ecuaciones. Eso es lo que aparece acá. O sea, lo que se cuenta Wheeler, como decía yo antes, es que el vacío largo que te generaba. O sea, yo aquí quiero resolver para F, por ejemplo, y estoy a orden P en la serie de largo. En general voy a tener P ramas distintas. O sea, voy a tener P raíces. Por eso es que en realidad general, por ejemplo, uno cuando integra el Churchill sale F igual a algo, pues porque con la idea general es como el orden 1 de la serie largo. Pues si me voy a integrar un 2 por ejemplo, y trato de integrar el Black Hole de Volvordes, tengo dos ramas distintas. En ese sentido, entonces aquí, esto es un polinomio de grado P, bueno, sí, de grado P para F, donde la función F queda implícitamente definida en esta función Q. Pero la rama aparece en cada componente. No es que tú una cuestión de grado B, entonces aquí están las personas. Son nucleares tensoriales. Y siempre tienes un cierto número de ramas para cada componente. Sí. Entonces, tolerancia de célula, pues que muchas ramas aparecen. Y yo creo que el dato de la vigente, o sea, es una rama. Y la otra. Pero, ya bueno. Pero entonces, rama, en otro sentido de lo que está acá. O sea, si yo digo que aquí tengo un polinomio de grado P para F, voy a tener P ramas para F. ¿Dónde? O sea, las que tengan dimensión. La dimensión, no sé, ellos. Sí. Eso va es P ramas por cada componente. La primera rama queda así. Entonces tiene muchas ramas. Ya. Bueno, por ejemplo, todas las soluciones. Como dije anteriormente, la métrica coordinata había sido generalizada para cierto, o la métrica de Buch-Hansen había sido generalizada para ciertos órdenes en la serie larga. Y que justamente corresponden a las raíces de este polinomio. Para esto. Entonces, ¿qué otras ramas podría considerar si las que ya fueron reportadas para casos particulares están contenidas acá? Claro, la base sería el cuadrante o cero. Si ese factor es distinto cero y tiene una porción completa, no. No. Por ejemplo, una pregunta. Esa elección que tú le hiciste para la solución, por casualidad no tendríamos alguna propiedad especial, como que, por ejemplo, esa te permite integrar la ecuación. Sí, puede ser eso. O sea, ahí se por otra rama en realidad no puedo integrar de manera analítica. Cuando uno resta la ecuación que te con RR, siempre pasan cosas así, porque contra los modelos también pasan cosas parecidas que la resta. Y la solución siempre te permite integrar la acción, por ejemplo, de manera analítica. Esta elección particular te permite Bueno, lo que sí es seguro es que, dado que nosotros estamos interesados en realidad estudiar estas dos métricas en particular, cuando uno escoge, o sea,
yo creo que ortogonal o Uchi-Hanson, en realidad H no es arbitrario. H va a tener un valor muy particular. Y N también. Entonces, esos dos valores particulares están contenidos en esta ecuación. Entonces, lo que sí es seguro es que, claro, ya. Y eso no estoy encontrando la solución más general para este ansatz. Pero para estos dos, sí. Eso era lo que estaba interesado en encontrar. Y es por eso que las raíces para f de este polinomio tipo Wheeler, coinciden con los que ya han sido reportados en la literatura. Pero quizás, como dices tú, claro, si considero el de Ricci-Pope, que es más general, quizás no estoy, al imponer esa condición para H y N, quizás no estoy siendo lo más general. Pero sí, si quiero estudiar Taunat y Uchi-Hanson, sí lo estoy haciendo. Entonces eso, bueno, aquí de manera analítica, las P raíces para de este polinomio, donde bueno, ese mu una constante de integración, realmente se relaciona con la masa, corresponden a las soluciones de la técnica. Y W no lo dije antes lo que era, pero son estas cosas de acá. Estas figuras integrales que se pueden escribir en términos de funciones hipergeométricas, digamos. Con eso, por una parte, ¿no? Por otra parte, también consideramos la acción de Laplace acoplada con Maxwell, donde, bueno, la ecuación de Maxwell, de Einstein-Maxwell son estas, la ecuación de Maxwell, el ansatz que usamos para la métrica del mismo, y para los campos de Gauge, escogemos un perfil radial que está alineado con el pi-grado 1 que aparece aquí en la métrica. Si uno enchufa todo eso en las ecuaciones, bueno, uno se da cuenta que el A, por ejemplo, la ecuación de Maxwell, este de acá, donde Q1 y Q2 son las cosas de integración, y el polinomio de Wheeler se ve como modificado por un término extra, PSP. En realidad lo que hace es como modificar todo el back reaction de los campos de Maxwell sobre la geometría. Entonces, bueno, las funciones presentadas de manera implícita, donde f está metida por acá, y esto es un polinomio de grado p para f de las p raíces para hacer las funciones de largo máximo en este La estrella anterior, o sea, se vuelve a hacer pero cuando tenéis este B, esta acá que lo forméis como a partir de la métrica y todo el tema, ¿hay esta la parte de D porque queréis como una noción de momento angular antes del auxilio o ¿Cómo? o la razón por la que está el B justo ¿Acá esto? Sí, porque se habla bien con el. O acá. ahí, sí. Acá es porque así, esta es la familia de métricas que definía Ricci-Pope. Ya, perfecto. O sea, esa es la forma. Pero porque quería una noción, por ejemplo, de momento angular antes del No necesariamente, porque no porque por tener el B necesariamente va a tener momento angular. Claro, ya, perfecto. Es para que se hable bien con la estructura que estás escogiendo acá. Esa estructura tiene que ser Scalar, no tiene que ser como una función adicional. Esto de acá es Keller. Ya. Consecuencia, como explica ya, por ser Keller, tiene ese omega que una de dos formas cerrada. Claro. Entonces, localmente lo puedes escribir como una derivada, una forma exacta. Claro, perfecto. Y ese P, que está de una forma que acá, esta es la cabeza. Ya, perfecto. Pero no lo vi condiciones adicionales de geometría Keller, solamente. No, con que sea Keller, no. Ya, súper. Bueno. Ahora, para que sea solución, eso no lo dije, pero para que el sistema se pueda integrar con la analítica, tengo que pedir que sea Keller-Lambda. Ya. En el sentido de que tengo que imponer o tengo que pedir que las variedades que voy a considerar no pueden ser Keller cualquier cosa. O sea, no puedo, por ejemplo, tomar producto de dos esferas con dos toides de carbonoide. Tengo que además pedir que los tensores de cada tensor de movimiento sea proporcional a la métrica. En ese sentido, con la generalización de Ricci, de una métrica que es tipo Einstein, como la generalización pero el alto. Ya, de hecho. Lo debería hacer. Entonces, eso, en resumen, esta es como la primera familia cuadriparamétrica de soluciones homogéneas del sistema del alto Maxwell, y que representa como la extensión estacionaria cargada de soluciones que habían sido reportadas en la literatura. Por Ray, lo que había hecho fue encontrar de manera analítica, fue como que generalizó el tema de Birkhoff, pero en largo. O sea, él consideró el ácido estático y topológico en la teoría del largo y encontró una solución muy parecida a esta, como en forma de polinomio, donde las P raíces solucionaban la ecuación del árbol para el ácido estático. Pero lo que hicimos fue quitar un poco de simetría de su ansatz y hacerlo estacionario. Y de hecho nuestras soluciones están conectadas con las soluciones que reportó Reyes. U1, Q2, mu, que aparece allá, y el C que aparecía cuando integraba el H en términos técnicos. Lo que prefieres que no sea la masa. Mu es la masa. O sea, es la masa para su. ¿Cómo? ¿Lo puedes demostrar? O
sea, si uno, por ejemplo, calcula, no sé, si yo agarro esta cosa y pongo que, por ejemplo, C es n, si pongo, por ejemplo, que la función n de r sea r cuadrado menos l cuadrado, y que C, que es la constante de integración que está ahí, sea 1 sobre r cuadrado. En ese caso, yo recupero el café Taumat. Entonces sería como calcular la masa Taumat. Y uno se da cuenta que ese mu, esa constante de integración que aparece, es la que se relaciona con la masa ADN de la. Es una respuesta de plausibilidad, ¿verdad? Ah, no, o sea, estoy diciendo que en general es por la constante de integración. En principio es la que se relaciona con la masa. No siempre se relaciona con la masa. No siempre. No, porque por ejemplo para Wisconsin, yo no le puedo calcular masa de esta. Masa en el sentido de que, como no tengo una coordenada temporal. Sí, o sea, podría tener una carga conservada, o sea, es al sí, por ejemplo. El caso de Wisconsin. Tu métrica tiene. Ya estoy trabajando en el nucleo. Ya, pero. Este sería como el tipo euclidio. El tema es que, por ejemplo, esta métrica no tiene continuación analítica lorentziana. O sea, hablar de masa como que podría tener una carga asociada a esto. Bueno, algo no se masa, pero Ya. la carga conservada asociada a la A relaciones temporales, en principio es un que aparece ya. Sí, porque tengo muchas geometrías, o sea, para Taumat ese es la constante de integración que se relaciona con la masa. Pero, como dije, aquí podría haber, o sea, si yo soy lo más general y considero este ansatz, en realidad podría ser quizás el C, o quizás no tengo carga asociada, no sé, al audio, parece acá. Para Taumat, eso, el mu que aparece acá, ese es el que se relaciona con la masa. Pero para Taumat. Pero para otra geometría no, quizás no necesariamente. de la ecuación. Todo vector requiere integrar lugar variable conservado. Sí, pero estoy diciendo que quizás no es ese mu el que para casos arbitrarios se relaciona con la masa. ¿Qué diferencia con la cosa? Sí. Esto que para Taumat, ese mu sí es el que se relaciona con la masa. Pero para otras geometrías podría ser otra cosa. Podría ser el C, por ejemplo, que aparece acá. O podría no tener carga también. Pero es el cero. ¿Por qué? Sí. No necesariamente porque yo puedo escoger C igual a 1 sobre n cuadrado y n tiene dimensiones de longitud. Cuando yo lo pongo en la coordenada área que es Taumat, ¿con la n grande los chicos? Ah, sí, la n grande es con la. No, el n grande es la coordenada área. El n grande es lo que. Eso. La coordenada que adelante del país manifold. En general tiene unidades de longitud al cuadrado. O, eso. Me he tirado ahí. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Yo quiero volver a lo que estábamos, pero. Sí. Tú dijiste que para encontrar esa ecuación agarraste eta usado, es cero y RR es cero. Y La recta tiene que ser cero. realmente cero. Sí. Pero si la sumáis también es cero. También. Si lo multiplicáis también. Eso en cada caso te daría una ecuación diferencial distinta para n y h. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dices tú. Porque, sí, o sea, si queréis ser lo más general y encontrar la solución más general para este ansatz, ¿vale? Quizás la nuestra no es la más general. Por lo mismo que por lo que dices tú. Componente, ¿no? Sí. Pero si tú te quieres concentrar en esta geometría, en Taumat y en Chicas en particular, cuando uno impone que H se relaciona con N de esta forma, ambas están contenidas. O sea, no estoy poniendo generalidad en el sentido de que si quiero estudiar Taumat y Chicas. Porque fíjate que si yo quiero estudiar, no sé, Taumat, lo que tengo que hacer es hacer que la función H sea 4n cuadrado y la función N sea esta cosa. No son independientes. Y esas ecuaciones satisfacen el H igual la ecuación diferencial que. Sí. Lo mismo que Buchkas. De nuevo, quizás no está. Sumado, Quizás da otra ecuación diferencial. Pero que quizás involucra en este. Solo por que. eso te digo, no, si la sumáis por alguna razón igual llegáis a lo mismo. Sí, puede ser.
Entonces, sin calcular nada, es raro que ese método nunca lo había visto, eso de agarrar dos ceros y sumarlo y restarlo. Y... No, o sea, no es un método, en realidad tú podrías partir desde un principio considerando que H es esta cosa y que E es esta cosa y resolver la ecuación, pero queda muy claro. Y este que van a derivar de N grande por todos lados, derivar de esta cosa, o acá. Pero la verdad es que un criterio estético. No, pero por eso digo que si lo escribes, si dejas el N arbitrario hasta el final y el H arbitrario hasta el final, pero te aseguras de que las relaciones que hay entre ellos son compatibles con las elecciones que queremos hacer, entonces puedes hacer. Son los temas de lenguaje, no sabes. Esa ecuación no es que implica la paz, es una elección. Sí, sí. Muy válida. Venezuela, nadie dice que no sea válida. No, sí, estoy de acuerdo que quizás no es la solución más general. Es como que es una cuestión cuadrática y le contra decir nomás. Claro, porque es cuestión, es eso. Pero a veces, no hay la que tiene sentido físico, Bueno, quizás otra lección, por ejemplo, sumando estas cosas y... Pero vamos a sacar otro método. No, es que quizás, bueno, es que ya vais a estar considerando otro caso, ya no vais a estar considerando otro tipo de geometría, no esta. Ah, ya está. Eso es. Pero quizás no lo podéis integrar después todo el sistema de manera analítica. ¿Cachai? Que la cuestión del outlook en general, cuando te vais subiendo el orden, se va poniendo más piloto. Y si más encima consideráis que el base puede ser cualquier cosa, siempre que sea Keller, también es peludo. ¿Qué pasa si consideras en vez de caer una llave? Directamente y poner que plana. ¿Qué pasa con todo el experimento? ¿Qué pasó? Porque técnicamente todo lo que tiene que ver con la parte Calder se anula, la ecuación técnica se simplificaría. ¿No vieron? No sé, porque la métrica tonal, cuando tú la generalizas, bueno, estas dos métricas, en general las instantáneas gravitacionales, cuando lo generalizas a más dimensiones, tú impones que el base tiene que ser Keller. Y gracias a eso tú puedes hacer estos firados uno que aparecen acá. Porque tenías ese demo, el potencial de Keller. Entonces, como que necesitas que el base sea, el base manifold sea Keller. Ya. Terminándolo. ¿Qué pasa? Una de las partes de la banda de instantón era que estaba igual de dimensiones, donde ahí el dual es igual que el, bueno, el mismo número de índices que era igual. Ahí te puedes definir un dual. ¿Qué pasa En más dimensiones no es claro. No. O sea, este accidente, no sé si es un accidente, pero el hecho de que tenía un tensor antisimétrico, que su dual también es, o sea, por ejemplo, el byte tiene cuatro índices. El hecho de que su dual también tenga 4 índices, eso solo pasa en 4 dimensiones. Claro. Se podría jugar con la condición en que el electrón con 6 índices. Sí, porque uno podría. Con las dos R. Sí, sí. Sí, bueno, muchas Podría ser. Eso creo que no se ha explorado. Claro, lo que voy es que la condición de dualidad en el sentido estándar está solo bien definida en 4 dimensiones. Pero claro, hay gente que trata de estudiar nociones de dualidad en más dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la electrodinámica no lineal, la gente como que hace electro de p-forma, donde en realidad pues no lleva una o dos formas, sino que una d medio forma que está en quizás, claro, poniendo, no sé, inventándose más estructuras, por ejemplo, un epsilon con 6 índices, construyéndolo con curvaturas, uno puede definir una noción de autoridad generalizada. Y uno esperaría que estas configuraciones satisfagan ese tipo de relaciones, porque en 4 no es. Sería igual interesante explorar ese tipo de cosas. Uno podría agregar Jamins, por ejemplo, y poner un answer que se alinee con la Decimal Form de S2 y tratar de ver si es que podéis resolver las ecuaciones. Si yo intenté hacer eso y no sé. O sea, no es que sea empezar, depende del answer que tú escojas. Podéis escoger, por ejemplo, answers merónicos para los campos Jamins, que es como lo más sencillo. Como estas cuestiones las estoy parametrizando en términos de Decimal Forms de sudo, podéis considerar Jamins de sudo y considerar como un campo de H que sea una constante delante de los sigma contenidos por los generales. Yo intenté hacer eso y no sé. Al menos para una. Para los plascos estáticos, sí. Son soluciones que vio Fabricio, Julio. Pero cuando tenéis tirado uno, o sea, como de alguna manera como que rompe la estaticidad del background, quizás hay que hacer
Lo que cualquier RTP. Eso, no hay una forma de solucionar como sea de este film, pero ¿Vaya bien? con Left in Front de SVN, por ejemplo, de Grupo Movimiento, o PS3. O a veces, por lo que está haciendo el pescador. Sí, no sé. Pero sería interesante verlo. Pero al menos que los melones en el sentido estándar, las soluciones que tiene Fabricio, Julio y conmigo, no se mueven. Quizás otra cosa es que uno puede tratar de hacer que el lambda como que ahora sea una función que dependa de R. ¿Sí? Porque en los melones el lambda es constante. Pero quizás hacer que dependa de R también tratar de eso, pero no. A menos que vaya a cargar nada. Ahí sí. Pero obvio, sí. Porque está conectado con. Otra pregunta. Bueno, si no, un aplauso.